En sí, la homosexualidad está tan limitada como la heterosexualidad. Lo ideal sería ser capaz de amar a una mujer o a un hombre, a cualquier ser humano sin sentir miedo, inhibición u obligación. Simone de Beauvoir. El matrimonio entre personas del mismo sexo, conocido como matrimonio homosexual, matrimonio igualitario o matrimonio gay, es aquel que reconoce, legal o socialmente, al matrimonio formado por contrayentes del mismo sexo biológico. Durante mucho tiempo, no se permitía que las parejas formadas por dos hombres o por dos mujeres obtuvieran certificados de matrimonio. El hecho de no disponer de certificado de matrimonio ponía muchas cosas difíciles a las parejas homosexuales. Si bien los matrimonios entre personas del mismo sexo han existido a diversas culturas a lo largo del tiempo, como en la antigua Roma o en la provincia china de Fujian, hasta el siglo XIX. La occidentalización del mundo llevó a su desaparición en los siglos XIX y XX, volviendo a aparecer en el siglo XXI. Las primeras leyes de la época actual en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo fueron aprobadas durante la primera década del siglo XXI. En la actualidad, 25 países, Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Malta, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia y Uruguay permiten casarse a las parejas del mismo sexo en todo su territorio o parte del mismo. El movimiento LGBTI en el mundo torna relevancia en México en noviembre de 2006. Se publica en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la Ley de Sociedad de Convivencia del Distrito Federal, la cual reconoce las uniones de personas del mismo sexo. De ahí se han dado avances a nivel nacional. En junio de 2009, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo. Seguirían el ejemplo las legislaturas locales de Quintana Roo, Coahuila y Chihuahua. En enero de 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo a favor de los matrimonios del mismo sexo, llevados a cabo en la Ciudad de México para que sean válidos en todo el país. En febrero de 2010, los estados de Baja California, Oaxaca, Jalisco, Morelos, Sonora y Tlaxcala interponen controversia constitucional para impedir que la Ley de Sociedad de Convivencia del Distrito Federal tenga efectos en dichos estados. En marzo de 2010, entra en vigor la reforma a la ley que permite modificar el artículo 143 del Código Civil Local del Distrito Federal, con un lenguaje neutro en el que define el matrimonio como la unión libre de dos personas. En junio de 2010, Javier Gutiérrez y Carlos Ramo interponen amparo debido a la negativa del ISSSTE para reconocerles el derecho a la seguridad social. La Suprema Corte de Justicia de la Nación les otorga amparo en abril de 2011. En junio de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite una tesis jurisprudencial que declara inconstitucionalidades los códigos civiles de las entidades del país en donde se vinculan los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales. Este tribunal resuelve que reducir la idea de matrimonio a la unión de un hombre y una mujer con el fin de procrear es una conducta discriminatoria. Y en junio de 2016, el presidente Enrique Peña Nieto envía al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma para incluir en el artículo 4 constitucional el derecho al matrimonio igualitario, que además contempla la adopción, tal y como lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para contar con un modelo nacional. El matrimonio entre personas del mismo sexo en México se realiza sin restricción en estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo y en la Ciudad de México, siendo en la actualidad el único país de América del Norte en no reconocer las uniones del mismo sexo a través del matrimonio a nivel nacional. En el estado de Yucatán fue en 2009, durante el mandato de Ivonne Ortega Pacheco como gobernadora, cuando se puso un candado al matrimonio igualitario en la identidad. El Congreso local reformó la Constitución Política del Estado
y en ese entonces el Código Civil, con la finalidad de que incluyera la definición del matrimonio y del concubinato como la unión de un hombre y una mujer, y de esta forma privar a las personas homosexuales de sus derechos, evitando que pudieran contraer matrimonio en la entidad. El 26 de marzo de 2013, una pareja del mismo sexo pidió al Registro Civil de Yucatán contraer matrimonio. El Registro Civil rechazó la solicitud, diciendo que la Constitución Política del Estado define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. La pareja apeló la decisión, y el 1 de julio el Tribunal de Distrito de Estado reconoció que tienen el derecho a contraer matrimonio. Si el Registro Civil no apela en 10 días hábiles posterior a la decisión del Tribunal de Distrito, la pareja se convertiría en el primer matrimonio igualitario en Yucatán, que obtendría ese derecho. El 8 de agosto de 2013 se llevó a cabo el matrimonio civil de la primera pareja de hombres en el estado, convirtiéndose en el primer matrimonio entre personas del mismo sexo, realizado en el municipio. Del 2013 a finales de 2014, en el estado de Yucatán se han efectuado 9 matrimonios entre personas del mismo sexo, 8 en el municipio de Mérida y 1 más en el municipio de Valladolid. En agosto de ese mismo año, otro caso de una pareja que a través de un juicio de jurisdicción voluntaria promovido ante un juez mixto de lo civil y familiar con sede la ciudad de Motul, Yucatán, solicitaron se les reconociera su calidad de concubinos, tras haber vivido públicamente como esposos durante 13 años, argumentando la violación a sus derechos a la igualdad y la no discriminación consagrados en la Constitución de nuestro país y en los tratados internacionales suscritos por México. Seguido el juicio, en octubre de ese mismo año, el Poder Judicial del Estado de Yucatán, a través del juzgado antes referido, reconoció por primera vez en la historia de la identidad la condición de concubinos a una pareja compuesta por 2 hombres. Posteriormente, en mayo de 2014, Indignación, UNACE y Oasis de San Juan de Dios presentaron ante el Tribunal Constitucional de Yucatán una demanda en acción contra la omisión legislativa y normativa en contra del Congreso Estatal por haber violado los derechos de las parejas homosexuales a contraer matrimonio, violación cometida a través de una omisión legislativa tanto en la Constitución Política como en el Código de Familia del Estado. Por lo tanto, instaron al Tribunal Constitucional para que ordenara al Congreso a modificar las leyes de tal forma que reconociera el matrimonio y concubinato a personas del mismo sexo, pues de no hacerlo estarían violentando derechos humanos al excluir este tipo de familias. Ante ello, en mayo de 2015 se interpuso una demanda de amparo directo, misma que conoció el Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa, que confirmó lo resuelto por el Tribunal Constitucional. Finalmente, en septiembre de 2016, se interpuso recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la determinación del Tribunal Colegiado, el cual se radicó en la primera sala registrándolo como amparo directo en revisión 5459-2016 y turnándolo a la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Es importante destacar que a la fecha se han promovido en el estado de Yucatán más de 40 amparos por contraer matrimonio entre personas del mismo sexo. Está en manos de la Suprema Corte de Justicia otorgar el amparo, para efecto de que el Tribunal Constitucional del Estado de Yucatán ordene al Congreso del Estado que subsane la omisión legislativa establecida en la propia Constitución de Yucatán y en el Código de Familia al no contemplar el matrimonio y el concubinato entre personas del mismo sexo.